El Señor Jesucristo está más vivo que nunca y pronto volverá a la tierra, pero Él vendrá por una iglesia que ande en el Espíritu. Mis hermanos, su canal de YouTube Más Cristianos que Nunca, nuevamente llegando hasta sus mentes, hasta sus almas, hasta sus corazones, para traerles la luz del Evangelio, la revelación del Dios Todopoderoso. Bueno, hoy estamos aquí desde el bellísimo y tradicional Parque Cristo Rey. Es un sitio muy conocido de la ciudad, incluso muchos futbolistas famosos que jugaron en el equipo de la ciudad. Aprovecho para mandarle un saludo al Atlético Bucaramanga. Muchísimos jugadores salieron aquí de este parque. Si quieren, enfoquemos la cancha del Parque Cristo Rey. Esa cancha, ahí se han forjado muchísimos futbolistas durante décadas. Bueno, quiero mandarle un saludo a varias ciudades que nos están mirando: Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Caracas, Valencia, Buenos Aires, Tucumán, Río de Janeiro, La Habana, Managua, Ciudad de México. Incluso nos están viendo ya en Europa, en Sevilla, en Madrid, y en los últimos días hemos alcanzado a Italia, en la ciudad de Roma. Nos están mirando algunas personas. Bueno, hoy traemos un mensaje bastante especial. Vamos a hablar del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, para los lectores de la Biblia, es muy conocido porque se caracterizaba por ser impulsivo, por ser emocionalista, vasto, ordinario, tosco. Bueno, todo esto es cierto. En las historias que narra la Biblia, en las que él aparece, pues casi siempre acontecen cosas donde él aparece con su forma de ser impulsiva y dándose a notar. A ver, un ejemplo es en Mateo 16, Mateo 16:15, cuando el maestro les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Les pregunta a él. Inmediatamente Pedro dice: maestro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces empezamos a ver que las personas impulsivas muchas veces son influenciadas por el Espíritu Santo y les vienen inmensas revelaciones, pero también en otras ocasiones es la carne las que las afecta, o incluso los mismos demonios. Miremos más abajo en el mismo Mateo 16, pero ahora en el versículo 17 más o menos, el maestro empieza a contarles a sus amigos íntimos de que es necesario de que en Jerusalén lo acusen, lo maltraten y lo maten. Entonces, cuando él le revela eso, Pedro le dice, el mismo que le había dicho poco tiempo atrás que él era el enviado de Dios, le dice: uy, maestro, pero si usted sabe que le van a hacer daño, mejor no vayamos para allá, vayamos para otro lado. Entonces Jesús le contesta: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces aquel que tiempito atrás le había sido dicho que era alguien que recibía revelaciones de Dios, ahora se le decía que estaba siendo usado por el diablo. Esto ocurre cuando las personas pues son impulsivas, porque lo primero que les viene a la mente es lo que hacen. A veces aciertan, a veces no, y ese es el tema que traemos hoy sobre el apóstol Pedro. Podemos ver que, como ya lo hemos dicho, que ordinario, vasto, tosco, impulsivo, emocionalista, pero ocurre y acontece algo, que hay cosas que él empieza a mostrar y que lo narra la Biblia que nosotros no hemos visto, que luego de la venida del Espíritu Santo, el apóstol Pedro empieza a moldear su personalidad y su carácter, y nos hemos quedado más con la imagen del apóstol impulsivo, del ser humano emocionalista, y no notamos el cambio, la transformación que ocurrió en él. Miremos el computador acá cuando dice lo que ocurrió en Gálatas capítulo 2 versos 11. Resulta que el apóstol Pablo está con Bernabé en Antioquía, atendiendo la iglesia que hay allá, que es de gentiles. Y cuando el apóstol Pedro fue a visitarlos, el apóstol Pablo comenta en Gálatas 2:11 lo que ocurrió, y dice así: pero cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar la hipocresía que tenía. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo Pablo que resistirlo cara a cara al apóstol? Porque
los de la circuncisión, los creyentes de la circuncisión que estaban en Jerusalén decían que los gentiles cuando se convirtieran al cristianismo era necesario judaizarlos, o sea, enseñarles las costumbres judías, pero Pablo y Bernabé decían que no. Resulta que eso se solucionó en un concilio que se hizo, donde habló Pedro, habló Santiago, y dijeron, no, el Espíritu nos muestra claramente que a los gentiles no les pongamos cargas, con que acepten la fe, con que abracen la fe del Evangelio, eso es suficiente. Oye, de paso estamos dándole un mensaje, si alguien te ha venido a decir de que necesitas tomar costumbres judías, eso no es cierto, ni los mismos judíos guardan las costumbres, los reglamentos, menos lo vamos a guardar los gentiles. Eso es lo que le dijo Pablo a Pedro. Si tú siendo judío no vives como judío, ¿por qué obligas con los de la circuncisión a los gentiles a que se judaicen? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que Pedro, antes de que llegaran los de la circuncisión, comía con los creyentes gentiles, se la pasaba con ellos. Cuando llegaron los de Jerusalén, allá a Antioquía, se apartaba porque le daba miedo que lo vieran con ellos, le daba pena. Entonces esa hipocresía fue la que no le gustó a Pablo. ¿Qué ocurre? Que lo dice ahí Gálatas 2:11, que él lo resistió cara a cara, pero podemos ver que el apóstol Pedro, como ya no era una persona tosca, ordinaria, el Espíritu lo iba renovando, lo iba transformando, le iba ayudando a mejorar su carácter, su personalidad, no se dejó afectar por esto que ocurrió con Pablo, o sea, no tomó una actitud de enemistad, ni fue vengativo, y lo muestra cuando él ya está anciano y nos escribe las dos cartas, en las últimas palabras, de las últimas cosas que nos habló el apóstol Pedro. Leámoslo acá en el computador. Segunda de Pedro 3:15 y 16 nos dice lo siguiente: la paciencia de nuestro Dios es para salvación, como también nos lo ha escrito en casi todas sus cartas nuestro amado hermano Pablo. Nuestro amado. Está reconociendo el apóstol que era una persona que se daba a querer y que era llena de la sabiduría de Dios, como nos lo ha escrito nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada por Dios. Podemos ver cómo él realmente había sido ya transformado, ya no era tan tosco, tan ordinario. Se ha convertido el apóstol en una persona mansa, tierna, comprensiva. Este es un ejemplo de madurez, de ternura, de amor. Nosotros podemos tener un carácter, una personalidad fuerte, emocionalista. Esto a veces nos ayuda, como lo dijimos al principio, porque nos lleva a actuar. Es mejor actuar que no hacerlo, pero sí a veces nos conlleva también a cometer errores. Yo tuve un sueño hace como unos 18 años donde se me apareció el apóstol Pedro y él me dijo en ese sueño: mira, ¿tienes alguna pregunta de la Biblia? ¿Hay algo que no entiendas de las Escrituras? Pregúntamelo y yo te contesto, yo te lo enseño. Entonces podemos ver la generosidad, la persona que realmente era. No miremos el primer Pedro, el que aparece tanto en los evangelios, sino ya el Pedro que empieza a aparecer en el libro de los Hechos y en las cartas que él escribió. El maestro, si no estoy mal, es en San Juan 20, y luego de que resucita, le dijo a Pedro 3 veces: Pedro, ¿tú de verdad me amas? Él le dijo: maestro, yo te quiero, te amo. Él le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Tú de verdad me quieres? Sí, maestro. Entonces no descuides mi rebaño. Entonces esta era la enseñanza que traíamos para hoy desde acá el Parque Cristo Rey en la ciudad de Bucaramanga. El apóstol Pedro, una persona maravillosísima. Empecemos a enfocar lo que en realidad era él, en lo que Dios, la persona que Dios transformó y en lo que se convirtió él mismo. Bueno, mi nombre es Freddy Campos. Les recuerdo que por favor le pongan a estos videos el me gusta, que eso es importante para nosotros. Si no se han suscrito, por favor háganlo, compartan los videos con otras personas y dentro de 8 días estaremos llegando hasta sus corazones.